muy probable que usted haya observado en los últimos días en algún súper, en algún almacén, en algún comercio que usted hace las compras habitualmente, la falta de leche. Estamos con el señor Héctor Polino, de Consumidores Libres, para preguntar, ¿y qué es lo que está pasando? Señor Polino, buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué es lo que está...? Ah, Facundo, buen día también a Facundo. ¿Qué tal, Santo? Buenos días. Sí, acá estamos con Héctor Polino. Bueno, con el tema de la falta de leche en los supermercados, Héctor, sí. Bueno, en realidad no está faltando leche, sino que hay menores stock y menor variedad de leche. Y esto seguramente se debe a las inundaciones que hubieron en el litoral del país, sobre todo en la provincia de Santa Fe, y además siempre disminuye la producción en los meses estivales, ¿no? Que comienza a recuperarse en general a partir de mediados de enero hacia adelante. De modo que hay menor variedad de marcas, hay menor stock, pero leche existe en los supermercados. Pero esto el problema Polino, es pero además el precio, ahí vamos al precio. Si hay menos variedades, ¿el precio se mantuvo como a fin del año? No, el precio, de acuerdo a los datos de Consumidores Libres, en los relevamientos que hicimos en los supermercados, hubo un aumento en lo que va del año del 2,76%. Es un aumento muy importante. El litro de leche, por ejemplo, está entre 48 y 50 pesos en los supermercados, es decir, un aumento altísimo. Y aquí hay algo que preocupa aún mucho más que todo esto. Yo tengo datos de los primeros meses del año 2018. Si comparamos el consumo anual de leche por persona, era en diciembre del año 2015 de 44 litros. En los primeros meses del año 2018 había bajado a 40 litros por persona y por año, 4 litros menos. Y esto preocupa sobre todo en la niñez argentina, porque consumir menos leche genera luego un menor desarrollo intelectual y también un menor desarrollo físico. Y además disminuyó el consumo no solo de la leche, sino de la leche en polvo, de los yogures, de la manteca y de los quesos. Yo tengo los datos concretos a los primeros meses del año 2018, que actualizados al día de hoy, seguramente los datos van a ser aún peores. Ha habido una disminución en el consumo de cada uno de esos rubros, que si a usted le interesa, le puedo dar los datos. Bien. Facundo, y en la charla previa con el señor Polino, ¿de qué hablaron? No, justamente estábamos hablando tanto del consumo de leche como también del rumbo de la economía. Veníamos justo hablando con Héctor también del tema de los peajes, que bueno, él me estaba explicando y yo le contaba también algunas cosas que habían pasado en el subte. En general hay diferentes temas del consumo que están preocupando tanto a las asociaciones de consumidores como bueno, a los que consumimos todos estos productos día a día. Pero acá Héctor tiene unos datos muy interesantes también, ¿no? Con respecto a la leche. Bueno, con respecto a la leche, yo tengo acá una información del diario La Nación de mediados del año 2017. El precio de la leche en el país es el segundo más caro del mundo. Canadá es el país que tiene el precio de la leche más cara y luego viene la República Argentina. Realmente es un dato escalofriante e inexplicable, y esto realmente sucede por falta de controles, porque cuando uno analiza lo que percibe el productor de la leche y lo que paga el consumidor,
tenemos que hay una diferencia entre 5,5%, es decir, 5 veces más. Es decir, que acá los perjudicados son los dos extremos de la cadena, el productor agropecuario y el consumidor. Y en este caso es necesario que el Estado afine los controles para evitar estas subas indiscriminadas de precios. Y aquí tengo los datos, por ejemplo, de los 38 artículos de la canasta básica de alimentos que Consumidores Libres viene relevando desde hace 24 años, cada 15 días en supermercados y negocios barriales de la ciudad de Buenos Aires, y nos dio en los primeros 15 días del mes de febrero un aumento del 2,80%. El doble de aumento, 1,40%, fue el aumento en los 15 días del año pasado. Este año se ha duplicado el aumento de los precios de los 38 artículos de la canasta de alimentos. Y si tomamos 1 de enero, 15 de febrero, ha sido este año 5,65%. El año pasado, en cambio, que el aumento fue muy grande, fue el 2,96%, no llegó al 3%. Este año, 2,70% más de aumento en el primer mes y medio de este año. Cuando los economistas hablan que vamos a tener en el año una inflación del 30%, yo me pregunto, ¿de dónde sacan esos datos? Porque si el año pasado, con los datos que tenemos del primer mes y medio, terminamos con una inflación del 47,6%, ¿cuál va a ser el aumento de los precios este año? ¿A cuánto le apunta usted que puede dar la inflación este año? Como mínimo vamos a estar igual que el año pasado, porque fíjense los siguientes aumentos futuros. El 1 de mayo ya se aprobó por AISA un aumento en el agua potable y desagües cloacales en el área de concesión de la ciudad de Buenos Aires y los principales partidos del conurbano bonaerense del 37%. El 26 de febrero, dentro de los pocos días, va a haber una audiencia pública convocada por el ente regulador del gas, Enargas, y han propuesto un aumento del 35% en el gas natural a partir del 1 de abril. Ahora han hablado que en lugar del 35% seguramente va a ser del 30%, pero el 30% del aumento en el gas natural no solo va a influir en la factura que pagamos con respecto a nuestro domicilio. Si vivimos en una casa en propiedad horizontal, vamos a pagar más caras las expensas. Cuando vamos al supermercado, vamos a pagar más caros los productos porque le modifican las estructuras de costos a las industrias y a los comercios y los trasladan a los precios. Y además hay algo que se dice muy poco. De acuerdo a la matriz energética argentina, el 65% de la energía eléctrica se genera en usinas térmicas cuyo principal insumo es el gas natural. Entonces, aumentamos el gas natural, también contribuimos a aumentar el costo de la generación de la energía eléctrica. Bien. A esto agréguele que también va a aumentar la energía eléctrica. Bien. Y a esto agreguele los aumentos en los peajes. Lo vamos a ir consultando. Sí, lo escuchamos. Usted puede hablar de aumento una hora más, porque es cierto que se van a producir. Vamos a seguir consultándolo, señor Polino. Muchas gracias. Y no se pudo. ¿Cómo no? Estuvieron cerca, muy cerca. Hasta luego, Santi. Hasta luego. Ahí tenemos un problema. Bien, sí, y los datos del tiempo, porque tenemos un día con mucho calor. Atención que hoy, con una temperatura alta,